Bienvenidos a este nuevo webinar convocado por la Secretaría de Educación de Bucaramanga. El webinar del día de hoy está relacionado con un tema muy interesante que es la convivencia escolar y lo hemos denominado ¿qué debe tener en cuenta un docente sobre la convivencia escolar? Para este webinar o el desarrollo de este webinar hemos convocado a un especialista en la materia que nos acompaña el día de hoy, el doctor Mauricio Herrera López, un referente nacional e internacional en el campo de la psicología y la investigación en convivencia escolar. El doctor Herrera es docente titular de la Universidad de Nariño, psicólogo, especialista en pedagogía, magíster en educación y doctor en ciencias sociales y jurídicas, con énfasis en psicología aplicada de la Universidad de Córdoba en España. Ha sido también reconocido como investigador senior por MinCiencias, tiene más de 60 publicaciones científicas en revistas de alto impacto. Además es magistrado del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos y miembro de redes internacionales en prevención de violencia y convivencia escolar. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Córdoba, España, y el Premio Colpsit, otorgado por el Colegio Colombiano de Psicólogos al trabajo destacado, investigativo y social. Sus líneas de investigación abarcan la inteligencia emocional, la convivencia, la violencia escolar, el acoso y el ciberacoso, así como el desarrollo de herramientas de evaluación psicológica. Estamos seguros que su experiencia y conocimientos serán de gran valor para todos nosotros en este espacio de reflexión. Con mucho gusto le damos la palabra al doctor Mauricio, agradeciéndole de antemano por su generosidad al compartir sus saberes y aportes con nuestra comunidad educativa. Sea bienvenido, doctor Mauricio. Buenos días a todos, muchas gracias, doctora Alex Cecilia, muy amable por la invitación, un saludo cordial, un agradecimiento de corazón para la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Educación Municipal, para Ruby, para todo el equipo de personas que han hecho posible mi presencia en este encuentro. Reciban un abrazo cordial y quiero comentarles que me siento muy honrado de poder compartir con ustedes este espacio, este escenario. Vamos a hablar de un tema que es verdaderamente importante, que es un tema de actualidad, que es un tema que siempre va a ser foco de reflexiones muy continuas, que tiene que ver precisamente con el escenario de las violencias en las escuelas. Y por obvias razones vamos a tener que hablar también de algunos escenarios referidos a la convivencia. Yo quiero inicialmente comentarles que lo que vamos a abordar en esta reflexión, en este conversatorio, pues es resultado de múltiples procesos, no solamente de interacción social, de investigación, sino también de reflexiones teóricas en red que creo que, si bien no nos entregan claves o fórmulas mágicas, sí nos dan algunas pistas que eventualmente pueden servirnos para todos nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la educación. Yo inicialmente quiero resaltar ese papel tan importante que hacen los docentes día a día en las diferentes escuelas, colegios de nuestras capitales y de nuestra ruralidad en Colombia. De verdad que es reconocimiento sincero y de corazón a todos ellos que se esfuerzan por educar a sus estudiantes para la convivencia y para la prevención de las violencias y para formar conocimiento. Este no es un tema que sea fácil de abordar, es un tema que implica complejidades y vamos a tratar de responder a esa pregunta que se me ha planteado, ese gran reto, y lo vamos a hacer pues obviamente a la luz de diferentes reflexiones y diferentes acercamientos. Lo primero que tenemos que entender es que los seres humanos somos seres muy complejos y quiero referir esa complejidad con esta primera diapositiva. Es un cuento corto de un autor mexicano que se llama Renato Guillén, y él, en pocas palabras, nos sintetiza esa complejidad y esa dinámica humana que muchas veces nos genera tantas inquietudes.
Dice, los fantasmas se reúnen en las noches para contarse cuentos de humanos. No hay nada más aterrador que lo que se hacen los vivos entre sí. Nosotros somos sujetos de una gran capacidad de construcción, de imaginación, de pensamiento, de emocionalidad, pero muchas veces esas capacidades las orientamos no para construir el bienestar en ese pacto recíproco entre personas, sino la utilizamos precisamente para lo contrario, para destruir a las personas. Y cuando investigamos estos temas, cuando nos enfrentamos día a día en estos temas, nos podemos sorprender de la inmensa capacidad que tienen muchas personas, muchos jóvenes, para hacer daño de manera creativa, de manera maquinada, buscando obviamente, pues hacer daño de la mejor manera, pasando por la injusticia y generando un gran daño para nuestra juventud y nuestras sociedades. Pero no hay que perder la esperanza, o sea, hay que estar convencidos precisamente de que esa potencialidad en el pensamiento, en la emocionalidad y en la construcción de emociones y de la imaginación, podemos orientarlo hacia un escenario de construcción participativa para la convivencia. La primera clave que yo quiero darles a ustedes para responder a esa pregunta: ¿qué deben tener los profesores, los orientadores escolares, los directivos y en general las personas del ámbito educativo para poder prevenir la violencia? Es primero conocer la violencia, darle el lugar que le corresponde. Y de antemano yo quiero invitarlos a que comprendamos que la violencia no es una sola. La violencia se presenta en diferentes niveles, en diferentes matices, tiene sus límites y tiene sus complejidades. De antemano tenemos que decir que la violencia puede leerse en dos niveles: en un nivel interpersonal, es decir, entre las personas, pero también puede leerse en un nivel sociopolítico. En este caso nos vamos a concentrar en hablar un poco sobre la violencia interpersonal, que de hecho de allí se desprenden otro tipo de violencias que podemos entenderlas como violencias sociopolíticas. Entonces, el primer requisito para los docentes y profesores o directivos que quieran hacer prevención de la violencia es conocer la violencia. Todos han escuchado hablar de esta palabra, ¿verdad? El conflicto. Pues resulta que el conflicto no es violencia. El conflicto es fundamentalmente un concepto que hace referencia a una situación de enfrentamiento entre dos personas o más personas o grupos sociales que buscan eventualmente metas opuestas o que buscan defender valores antagónicos o intereses divergentes. Y lo importante es que tengamos que el conflicto en la relación con el otro es algo esperado en la interacción, es algo que sucede indefectiblemente, es decir, va a estar siempre allí. Y de hecho hay muchas miradas analíticas teóricas que plantean que el conflicto en ocasiones ayuda, ¿sí?, a construir carácter, a construir postura de vida frente al proyecto que estás desarrollando, y también promociona algunas habilidades sociales, como por ejemplo la asertividad, como por ejemplo la capacidad de expresar tus emociones, tus intereses y tus sentimientos. Es decir, el conflicto en esencia es un fenómeno de oposición y de hecho no podemos entenderlo como algo negativo. Eventualmente puede también tener un matiz que genere aprendizajes. En el conflicto interpersonal, entre personas, no estamos hablando de otro tipo de conflictos, hay dos grandes roles: los oponentes, un oponente 1 y un oponente 2, que eventualmente tiene la misma fuerza o capacidad para argumentar, para hablar, para poder expresar sus intereses particulares. Pero reitero que el conflicto no es como tal un escenario de violencia, es un ejercicio que resulta de la interacción entre personas. Otra cosa es distinto hablar de violencia. Ya la violencia es un constructo diferente, es un concepto diferente que tiene un eje fundamental, que es la intencionalidad del daño. Es decir, por defecto, en el ejercicio de la violencia aparece un escenario de intención de daño. Y miren la definición que plantea la Organización Mundial de la Salud, que plantea que es el uso intencional de la fuerza, sea física, verbal, contra uno mismo o contra otras personas o grupos de personas o comunidad, que puede generar traumas, daños psicológicos, problemas en el desarrollo o eventualmente la muerte. En esencia, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una ruptura en un pacto sociomoral que se supone que todos tenemos en la interacción con el otro, que nos permite aprender escenarios de interacción social
asumir roles sociales para desempeñarnos en nuestros diferentes contextos y poder generar convenciones o normas o reglamentos que nos permitan interactuar y convivir de una manera más adecuada y efectiva. Entonces, el conflicto es un aspecto diferente a la violencia porque, como les dije, el conflicto es algo que se espera en la interacción, más la violencia, reitero y quiero dejarlo subrayado, es algo completamente inmerecido e injustificable. O sea, no hay nada que justifique que tú intencionalmente asumas que hay que hacerle daño a otra persona. O sea, hasta el momento todos los investigadores coincidimos en que la intencionalidad es la base por defecto de la violencia y no justifica absolutamente nada este tipo de concepto. Pero ahora bien, resulta que ahí no paran las cosas. Los conflictos también pueden ir escalando, pueden ir complejizándose, de tal manera que pueden ir asumiendo otros matices. Y esto para los profesores es muy importante porque muchas veces las personas asumen que todo es violencia, que todo está enmarcado en el concepto de la sombrilla de la violencia, pero no conocemos las particularidades. E inclusive se utiliza el término mal aplicado y le quitamos mérito a ese ejercicio de violencia, ¿no? Los profesores o los padres de familia muy típicamente dicen, no, es que eso es un tema de jóvenes o de niños y eso se va a pasar. Eso es un tema de chiquillos, es un tema de niños, entonces eso no hay que prestarle atención, pero resulta que no. La violencia, cuando aparece, ¿sí? De base ya tiene un concepto intencional que amerita un trabajo oportuno. La violencia puede ir asumiendo otras características, puede ir incluyendo otros escenarios, otros elementos. Aquí están esos otros dos elementos. De base tenemos la intencionalidad, pero puede aparecer, por ejemplo, la repetición de esa intención del daño, ¿sí? O puede aparecer también aquí una sistematicidad del daño. Y además de ¿sí? Aparece un desbalance de poder. La repetición creo que no amerita mayor explicación, es decir, un joven continuamente, constantemente despliega agresiones frente a otro y se convierte en una costumbre, se convierte en un sistema perverso de daño. Y aparte de eso, en esa acción cada vez más intencional, cada vez más injustificada, aparece un desbalance en un concepto que se llama el concepto de reciprocidad moral. Entonces, claro, se configura una persona que agrede, un agresor, y claramente se va configurando una víctima. Se configura una persona que pierde. Entonces, cuando aparecen estas tres condiciones, cuando aparece intencionalidad de base, aparece sistematicidad o repetición y aparece desbalance de poder, allí ya podemos decir que estamos frente a una violencia compleja, a un sistema perverso, ¿sí? De ruptura sociomoral que amerita mucha atención y que allí ya no sirven las estrategias que utilizamos para manejar el conflicto. Y esto es clave. Allí las estrategias para trabajar conflictos no funcionan. Por lo general generan más daño. Y esto es muy interesante, sobre todo porque hay que entender que esta estructura que yo acabo de explicar de la violencia se aplica para todos los escenarios de la vida. Esta misma estructura de violencia compleja puede aparecer en la pareja, puede aparecer en la familia, puede aparecer en el trabajo y dependiendo de cada uno de esos contextos, pues va a asumir un nombre diferente. Ya lo explicaré un poquito más adelante. Aquí está. Entonces, cuando este cuadrito sintetiza toda esa explicación inicial que yo estoy dando para cumplir este primer requisito que he enfatizado, que es que los profesores, familia, los directivos, tenemos que conocer qué es la violencia. No tenemos que a partir de este ejercicio meter todo en el mismo saco, ya no es necesario. Cuando aparece el conflicto en la convivencia, eventualmente se pueden manejar inadecuadamente. Cuando se maneja un conflicto inadecuadamente en la escuela o en el trabajo, pues podemos a otra escalada más de este tipo de rupturas relacionales que puede llamarse perfectamente violencia. Aquí yo le he puesto violencia escolar y violencia laboral. Aquí la intención está de base. Pero cuando se suman esos otros dos componentes, que es la sistematicidad y el desbalance de poder, rompiendo esa ruptura de ese pacto sociomoral de bienestar con los demás, pues aparece lo que denominamos acoso escolar. El acoso escolar es un fenómeno de violencia compleja
que tiene una característica, es que sus actores pueden ser cualquier persona que haga parte de la comunidad educativa y no necesariamente puede existir entre ellos una relación horizontal en el poder y en la comunicación, ¿sí? Cuando hablamos de acoso escolar, estamos hablando de las violencias que pueden ejercer profesores hacia estudiantes o de estudiantes hacia profesores, ¿sí? Pero resulta que hay un fenómeno de violencia con esas tres características que se da entre iguales, es decir, entre personas, compañeros, que tienen igual horizontalidad en su rol social. Allí ya aparece el término bullying y ciberbullying. Y esto es importante dejarlo sobre la mesa subrayado. No todo es bullying, no todo es ciberbullying. El bullying es una violencia que se da entre iguales, entre pares, es decir, entre compañeros estudiantes que pertenecen a una comunidad académica. Pero miren que aquí hago yo el comparativo con la violencia laboral. La violencia laboral también se puede leer desde esa complejidad, de esos tres componentes, y si se da entre personas que pueden ser jefes o empleados con una relación más vertical de poder, ahí se llama acoso laboral. Pero si se da entre compañeros, entre profesores, que es muy típico, encontrar este tipo de conflictos de violencia sistemática y con desbalance de poder entre compañeros, eso ya se llama mobbing, ya es un término mucho más específico, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que a partir de allí ustedes ya de ahora en adelante, estimados profesores, profesoras, sepan que no todo es bullying. El bullying es un tipo de violencia estructural compleja que se da entre compañeros. Aquí lo defino, presento la definición, que es la definición que más se ha conocido en el mundo, que más se trabaja, que más se tiene hasta el momento como base del trabajo de muchos programas de intervención y de prevención. Si bien hay otras definiciones que la completan desde una mirada más psicosocial, pues digamos que no se ha cambiado trascendentalmente esta definición. Bullying es un acto de violencia entre iguales, de abuso entre compañeros, que se puede definir como un acto intencional de hostigamiento o de agresión sistemática intencional con desbalance de poder de un escolar o grupo de escolares sobre otro. Se da entre iguales. Indudablemente es un problema muy complejo que tenemos en las escuelas y de hecho ya se entiende que, entre comillas, es una epidemia relacional, de ruptura relacional en las escuelas. Y el cyberbullying o ciberbullying es el mismo bullying tradicional, pero llevado y entendido en el ámbito de la interacción a través de los dispositivos electrónicos o a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Miren, la definición de la misma es intencional, repetido a nivel de las tecnologías, de tal manera que precisamente genere ese desbalance de poder. Y una parte interesante de notar es que el ciberbullying en recientes estudios ha sido denominado como un fenómeno muy fluido, es un fenómeno muy voluble, es decir, ya no obedece a las mismas lógicas del bullying tradicional. En primer lugar, porque ya no se da en el espacio del salón de clases, ya no se da en el espacio del recreo, entre las paredes de la escuela o el colegio. No, ya se da en otro ámbito muy diferente que es el ciberespacio, las redes sociales y el internet. Sí quiero destacar que estos fenómenos que acabo de mencionar, tanto el bullying, el cyberbullying, el mobbing, son fenómenos que se sostienen por dos características, y esas características sí quiero que las tengan muy en cuenta, porque son sobre las cuales se han hecho y se han planteado programas de prevención. Una de ellas tiene que ver con la ley del silencio. La mayoría de los procesos de bullying, cyberbullying o de acoso escolar, donde participan ya otras personas integrantes de la comunidad académica, del colegio o de la escuela, se mantienen en silencio. Los últimos en enterarnos somos los docentes. Los últimos en enterarnos son los directivos, los padres de familia. Pero eso tiene una respuesta. Es precisamente porque son interacciones que se dan de manera hermética y el poder, el poder negativo de estos fenómenos de violencia se sostienen precisamente en el silencio. Cuando salen estos problemas del silencio, pues puede generar diferentes reacciones. Unas pueden ser unas reacciones positivas, pero si no se maneja bien, puede incrementar el nivel de violencia, ¿no? Esto se identifica, por ejemplo, en las violencias de relaciones entre personas con característica romántica afectiva. ¿Sí? Cuando el agresor se da cuenta que su pareja está reaccionando y lo demanda, se puede incrementar el riesgo de feminicidio o de agresión. Y esto es muy complicado porque, guardando las distancias, puede pasar casi lo mismo en el escenario de la escuela. Cuando el agresor se entera que la víctima está hablando, está buscando ayuda,
la dosis de violencia y de intencionalidad del daño. Y el otro esquema es el esquema que se denomina dominio y sumisión, que es fundamentalmente como una característica muy particular, muy perversa, en el sentido de que hay muchas personas que gozan sometiendo a otras personas daño y recibiendo, obviamente, esa sumisión por parte del otro. Bueno, ahí entramos en un escenario más psicológico, quizás no merecería la pena entrar mucho, pero sí vale la pena reconocer que este fenómeno de dominar y someter a otra persona atrae a muchas personas, así como nos gusta a veces el chisme, ¿sí? La misma fuerza perversa pulsional, pulsión significa como empuje hacia algo que yo tengo como instinto, pues me genera precisamente esa tendencia a dominar al otro y a someterlo, porque eso me genera una sensación de poder y superioridad. Y al ser humano, en sus niveles instintivos pulsionales, le gusta sentirse más que los demás. Le gusta sentir que es importante, que tiene poder. El poder es como esa miel empalagosa y no podemos decir que nosotros los seres humanos nos escapamos de esa dinámica. Bueno, muy bien. Y en ese sentido, podría yo pasar ya a la segunda recomendación, a la segunda clave, a la segunda pista. Acuérdense, ¿qué debemos hacer los profesores frente al tema de la prevención y la violencia? Conocer qué es violencia en sus diferentes límites, configuraciones y diferentes estadios o niveles. Lo segundo, debemos asumir qué es un modelo de prevención, conocer, saber qué es un modelo de prevención. En realidad hay muchos modelos de prevención y la mayoría de ellos han sido asumidos de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas. La mayoría de estos modelos se adaptan, se traen, pero hay una ventaja interesante, es que estos modelos son, la mayor parte de ellos, traducidos a unas miradas más sociales. Y de hecho hay un modelo grande, que es el que nosotros como investigadores privilegiamos, que es el modelo que se denomina el modelo del ecosistema humano. Un modelo de ecosistema humano o de ecología humana implica, en primer lugar, que todos somos responsables. Si ya no, este problema de la violencia en la escuela, llámese acoso escolar o llámese bullying, cyberbullying, no es un tema solamente del profesor o no es un tema solamente de los estudiantes, es un tema de todos. Y aquí todos tenemos responsabilidad por acción, por omisión, por presencia o ausencia. Inclusive el modelo de ecosistema de ecología social de Bonfenbrenner, Bonfenbrenner, que fue un investigador chileno de ascendencia europea, él plantea que, por ejemplo, la violencia puede estar estructurada fundamentalmente por unas malas políticas educativas a nivel nacional, y tiene toda la razón. Puede también estar sostenida por unos malos sistemas de atención en salud en general, en salud total, que incluye lo físico, que incluye lo mental, que puede estar también sostenida por malas prácticas a nivel pedagógico, que puede estar sostenida, puede estar estructurada también por una mala concepción de lo que es calidad de vida, bienestar y salud mental. Es decir, todos estamos comprometidos con ello. Lo cierto, y aquí quiero hacer yo un llamado a una reflexión profunda, es que todos estamos llamados a la prevención. Todos, de una u otra manera, tenemos la posibilidad de actuar para la prevención de este tipo de fenómenos, ¿no? De este tipo de conductas violentas estructurales. Más, sin embargo, pocos están llamados a la intervención. Para intervenir hay que estar preparado y no todos podemos intervenir, porque a veces sí se reconoce que hay una buena intención de ayudar, una intención de aportar, pero a veces hacemos más daño que bien, porque a veces intervenimos, ¿sí?, desde donde no es o bajo la connotación o la práctica inadecuada. Es importante reconocer entonces que la mayor parte de los esfuerzos tenemos que dedicarlos a una prevención general, es decir, hay que trabajar en sintonía para prevenir este tipo de fenómenos desde la comunidad, desde la familia, desde una sociedad, pero el panorama es muy complejo porque las dinámicas sociales que nosotros vemos día a día no aportan mucho a esta prevención. Un segundo esfuerzo tiene que hacerse, como se denomina en términos de modelos de prevención ecológico, prevención específica. Y aquí, obviamente, la prevención específica implica una prevención desde los actores más importantes en la escuela, los directivos, los orientadores, los profesores, ¿sí?, padres de familia. Ahí tenemos una gran responsabilidad. Otra parte ya tiene que pensarse en el ejercicio interventivo.
¿sí? Es un esfuerzo que implica ya preparar personas y contratar y poder incluir personas preparadas para ello. Y otro poco más del esfuerzo hay que hacerlo hacia la intervención específica, focalizada. Yo quiero que hagamos como este ejercicio de resignificación de responsabilidad para entender que todos tenemos que comprometernos con la prevención general y la prevención específica en la escuela. Prevención de agresiones, prevención de conflictos, prevención de violencia en general. Pero esto es una tarea compleja, es una tarea que hay que leerla, hay que construirla, hay que configurarla y hay que operativizarla de una manera muy ordenada, ¿no? No se trata de decir que con una charla ya se hizo prevención, ¿no? Que con un encuentro ya se hizo prevención. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso pensado, orientado y evaluado de manera adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa que también vale la pena mencionar en la acción de prevención general es que eventualmente hay experiencias significativas que han demostrado que sí se puede, porque muchos profesores directivos dicen, profe, aquí se hace mucho, pero no se logra nada. Entonces la respuesta es, bueno, hay que revisar eso que se hace y sintonizarlo en línea con otras entidades o con otras miradas a nivel de acción colectiva. Por ejemplo, miren, en la familia, pues la gran mayoría probablemente también, aparte de ser educadores, podemos ser padres o cuidadores. Entonces, haces tu parte, ¿sí? Has revisado tus pautas o estilos parentales con tus hijos, con tu familia, has revisado un poco las relaciones que llevas con tu familia, con los seres cercanos, ¿sí? A nivel de comunidad, eres una persona activa en la comunidad, un líder o eres parte de un ejercicio de construcción democrática, valoras y focalizas liderazgos positivos para la profesionalidad. Perdón lo que voy a decir, eres buen vecino, eres un vecino que antes que privilegiar el insulto y la pelea, privilegias la escucha, la asertividad, el diálogo, la tranquilidad. Y obviamente pues hay unas responsabilidades que son ya de otras entidades, como por ejemplo las instituciones educativas. Este es un llamado que yo siempre hago a los directivos. Usted ha revisado su proyecto educativo institucional a la luz de las políticas de formación para formación socioemocional o para la ciudadanía. No se trata de llenar el PI de cátedras, porque la cátedra como tal no es en sí un ejercicio de construcción de prevención, es parte de un proceso y debe estar enmarcado en una filosofía más grande, más extensa, ¿no? Como directivo, tú privilegias los escenarios democráticos en tu institución, eres coherente con tus dinámicas de poder, ¿no? Previenes el acoso laboral y el bullying con tus trabajadores, con tus docentes y entre tus docentes. Eso es parte fundamental. A veces a mí me parece un poco incoherente que hablemos de temas de prevención de la violencia con los estudiantes y entre profesores no nos podemos llevar bien, no nos podemos ni ver. Peleamos constantemente. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué tipo de coherencia estamos gestionando? Resulta que aquí el tema es de todos. Aquí tan importante es prevenir la violencia con estudiantes como tan importante es asumir un reto de prevenir las violencias entre los profesores también, porque nosotros no dejamos de ser sujetos, seres humanos en construcción siendo profesores, estamos también comprometidos con ello. Y obviamente el Estado tiene una responsabilidad. El Estado tiene que generar una base adecuada, sustantiva, económica, procedimental, de financiamiento para poder implementar una política de Estado que permita privilegiar la prevención de las violencias. Hoy en día, pues eventualmente hay que entender que esto no se hace solos. Entonces, si la escuela es ayudada por las políticas del municipio, por las políticas del Estado, con un buen afianzamiento económico, con una buena disposición de profesionales para la ayuda, para todas estas políticas que hay de inclusión, para las políticas también de manejo de las políticas socioemocionales que vienen con la nueva ley, pues ahí hay que meter también gestión a nivel político, a nivel de gestión institucional, y no nos podemos salvar nadie de este ejercicio de compromiso. Eventualmente también hay que hacer una prevención específica, y aquí ya voy dando elementos que pueden ayudar para cada uno de ustedes en sus acciones puntuales. Por ejemplo, eventualmente en el aula de clases tenemos que ser sujetos que promuevan el diálogo abierto de este tipo de problemas, sobre todo porque es un problema que no se debe esconder, es un problema que todos tenemos que asumir como un reto de trabajo y de conciencia social. Hay que privilegiar los sistemas de confianza, hay que verbalizar el fenómeno sin ocultarlo. A veces entiendo que existen instituciones que quieren manejar este tipo de situaciones de manera
muy confidencial, pero a veces pecamos porque lo confidencial rompe los derechos de las demás personas, pueden poner en riesgo los derechos de los demás. Así que aquí en este reto, el tema es de todos, también hay que revisar las prácticas pedagógicas. Hay muchos profesores que hacen un mal ejercicio de su poder pedagógico, ¿sí? No interactúan saludablemente o bajo la perspectiva del bienestar con sus estudiantes. Yo lo digo en términos a veces muy directos y a veces molesta un poco, ¿no? A veces los profesores nos gusta ejercer un poder negativo con los estudiantes. Aquí no, aquí hay que revisar la forma en que yo interactúo con el estudiante. Hay que revisar la manera en que yo extiendo un lazo de confianza con él. Obviamente, esquemas de rol que la escuela está otorgando, ¿no? El segundo punto dentro de las acciones de prevención específica es ayudar a los jóvenes a reafirmar y resolver el dilema social. Hacer daño al otro, ser violento con el otro, no tiene nada que ver con socializar con los demás. Lo que pasa es que los jóvenes lo entienden de una manera distinta. Los jóvenes entienden que para poder tener un lugar en la escuela, un lugar en el salón, hay que ser violentos y pasar por encima de muchos. Pues resulta que ese no es el verdadero significado de la interacción o la adecuada estrategia de interactuar con el otro. Y por otra parte, vale la pena que en este primer escenario de acciones preventivas, el tema es de todos y resolver el dilema social, las instituciones tienen que trabajar por establecer sistemas adecuados de denuncia pública de los fenómenos. Ojo con esto y es muy clave. Si la institución no tiene establecido un sistema adecuado de denuncia o de presentación de la queja, es muy probable que esto pues no cambie. Es muy probable que aún exista el miedo y exista la noción de que si yo hablo me puedo convertir en potencial víctima, o que si yo hablo no van a hacer absolutamente nada, porque eso también es una de las quejas muy frecuentes. Sí, yo he hablado con el director de curso, sí, yo he hablado con el coordinador el orientador escolar, con el coordinador, entre comillas, de disciplina de convivencia, ¿sí? Que se llamaba antes. No, no ha hablado con todos, pero nadie hace nada. Entonces, eso nos devela que no hay un sistema debidamente estructurado a nivel institucional, ¿sí? Desde el comité de convivencias y de otros actores de la escuela o del colegio, que no garantiza el manejo de este tipo de prevención. Un tercer punto para tener en cuenta este modelo de prevención que acabo de presentar es intentar con nuestras prácticas pedagógicas y ideológicas equilibrar las dinámicas de poder. A veces muchos profesores se burlan, se ríen cuando un joven se burla de otro. Pero tampoco la solución es regañar a ese que se está burlando. La solución tampoco es tratarlo mal y excluirlos y ejercer poder negativo sobre esa persona. No, la solución, entre comillas, es llamarlos a la reflexión, abrir un espacio en nuestros diálogos pedagógicos para evaluar si eso es acorde con un ejercicio de construcción de convivencia, si es acorde con los derechos humanos, si es acorde con un despliegue de la emocionalidad, de la confianza entre las personas que interactuamos en el ámbito de la escuela. De hecho, siempre yo sugiero a los profesores que cuando se perciban procesos de bullying o ciberbullying, eviten hacer mediación, eviten hacer mediación. La mediación está diseñada para el manejo de conflictos, mas no está diseñada o no funciona muy bien para procesos de bullying o cyberbullying. Preguntarán ustedes por qué. Porque hacer una mediación es eventualmente conocer el sufrimiento de una víctima y poner en el mismo nivel de diálogo, y es un riesgo, al agresor con su víctima. Entonces, en esencia, el agresor va a entender que lo que está haciendo no es tan grave y eventualmente vamos a hacer un acuerdo y ese acuerdo por lo general es muy ficticio y no cumple con las expectativas que muchos profesores o personas se trazan. El cuarto paso es, ojo con esto, generar una cultura pro víctima o pro victimización. Es decir, tenemos que potenciar los roles de los que observan estos tipos de acto y hacer en ellos que ellos consideren e intenten ayudar a las víctimas, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta que en este tipo de fenómenos de violencia siempre hay personas que se van hacia diferentes roles, ¿no? Aquellos que están a favor del agresor, se llaman proagresores, y algunos son implicados, es decir, ayudan a hacer el daño, ¿no? Pero también hay observadores que son pro víctima, es decir, consideran a la víctima y quieren ayudarla, pero no se atreven a hacerlo porque saben que si lo ayudan van a recibir todo el peso de esas personas que están haciendo daño, ¿no? Se convierten en potenciales víctimas también. Entonces es importante que nosotros, como práctica pedagógica, como parte de nuestro diálogo
que podemos articularlo de manera transversal, independientemente de nuestro saber que estemos impartiendo, podemos hacer un diálogo participativo y podemos obviamente ayudar a nuestros estudiantes a generar una serie de pensamiento crítico que permita, sí, quizás poner en otro plano lo que está pasando con las víctimas. Recuerden ustedes que los profesores somos los últimos en enterarnos de lo que está pasando. Somos los últimos, ¿sí? Por eso es importante reconocer que la agresión depende del estatus del grupo. Muchas veces los profesores seguiremos siendo agentes extraños, ¿sí? Seguiremos siendo agentes extraños. Y eso tiene que llevarnos a pensar que son los propios estudiantes los que deben empezar a regular a nivel social dentro de su salón. Por otra parte, hay que reconocer que es más fácil trabajar con los observadores que con el propio agresor. El agresor ya está asumido en su rol y muchas veces no quiere cambiar, ¿sí? Entonces podemos influir en quien observa. Y lo otro, cuando ya a nivel global cuestionamos el ejercicio de la agresión, créanme que los observadores que están generando, hay un dilema social de a quién ayudar, cómo ayudar, ellos se van a decantar por ayudar a la víctima porque saben que ya es un acto injustificable. Nada al ejercicio del aprendizaje que estamos impartiendo. Y bueno, y para ir finalizando ya este pequeño diálogo, que espero que les esté dando a ustedes algunas pistas interesantes, es que también tenemos que actuar en consonancia con los esfuerzos a nivel nacional que se han venido realizando, ¿no? Es clave entender que Colombia pues ha venido gradualmente implementando muchas políticas de apoyo para la prevención, ¿no? Ustedes saben que existe hace más de 10 años ya una ley, la ley 1620 y el decreto 1965, que reglamenta el tema de las convivencias o plantea el reto de bajar por unas convivencias saludables, ¿no? Hay una ventaja importante y yo quiero resaltarlo, ¿no? Porque vale la pena entender la historia de este ejercicio a nivel legislativo, ¿no? Somos de los pocos países en Latinoamérica que tienen una ley para poder pensar la convivencia escolar y la prevención de las violencias. Y recientemente somos de los pocos países que ha implementado recientemente una ley para pensar la educación socioemocional, que es un gran reto, o sea, hay mucho por construir. Pero hay que seguir entendiendo que estas leyes no son leyes que funcionan solamente porque están en un papel. Funcionan porque existe una vocación y un compromiso de todos los actores que hacen parte de este escenario, ¿sí? Por lo tanto, hay que aprovecharla, hay que tratar de implementarla. Falta mucho, claro que sí, obviamente. Faltan muchas cosas. Hay que seguir esforzándose y hay que seguir tratando de articular los esfuerzos. Lo importante es que esta ley nos plantea una ruta. Yo aquí la planteo de manera psicológica, ¿no? Hay obviamente otras complejidades que no alcanzaría a abordar en el ejercicio de esta explicación, pero sí vale la pena que la tengamos en cuenta. Por ejemplo, que todos estamos comprometidos con la detección de situaciones complejas y de violencias complejas en la escuela. De hecho, para poder reportar ante un comité de convivencia una situación de eventual violencia entre jóvenes o en la escuela, no se necesita que lo haga un docente o que lo haga el directivo, ¿no? Lo puede hacer cualquier ciudadano que sospeche de una situación. Y obviamente esto se tiene un canal o una ruta, como bien lo indica el nombre, una ruta de acción específica. Pues hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y existen diferentes mecanismos. Se puede a través de un formato, a través de una reunión, de una denuncia a nivel verbal. Existe la posibilidad de reportar la situación. Y las instituciones están obligadas, entre comillas, digámoslo así, a poder recoger este tipo de expresiones o de quejas o de reportes. Y con la clave de que no hay que minimizar los casos, hay que romper esos mitos que a veces nos llevan a decir, no, eso no es nada, eso se le va a pasar rápido, eso es un tema entre chicos, eso no va a pasar. No, hay que ser suficientemente claros en no minimizar los casos y ojo, hay que ceñirse a la evidencia, es decir, entre más elementos de evidencia tú tengas, mejor proceso y apoyo otorgas al ejercicio de la implementación de estas rutas. Por lo general, yo he trabajado mucho en la concienciación y en la formalización de procesos para evaluar los reportes, porque cuando a uno le entregan un reporte, eso tiene de todo, tiene relatos de todo, ¿sí? Y uno como integrante del comité de convivencia, como actor del comité de convivencia, a veces pues no sabe qué hacer,
no sabe por dónde. Entonces allí, obviamente, hay una tarea, que es que hay que capacitar, hay que formar, no solamente a los docentes, al estudiantado también, que es muy difícil, ese tema es complejo, pero también hay que formar a los comités, a los integrantes, porque ahí hay representación de la comunidad en general, no solamente dentro de la escuela, sino fuera, en el contexto de la escuela. Entonces hay que saber reconocer eventualmente qué tipo de conducta o de reporte se tiene, y ustedes saben, como docentes, probablemente que existen 3 tipos o 3 tipificaciones. Y miren que aquí, y quiero asentar esto, resaltarlo, esa tipificación responde a la teorización de las violencias que yo acabé de explicar hace unos minutos atrás. Por ejemplo, la violencia o digámoslo en términos, la conducta tipo 1 no es violencia, la conducta tipo 1 es clave, que es un conflicto y que eventualmente se puede manejar en ámbitos de actores institucionales. ¿De acuerdo? La conducta tipificada como tipo 2, esa sí es una conducta de acoso escolar o de bullying o cyberbullying. ¿Sí? Y la conducta tipo 3, que ustedes pues obviamente quizás hayan leído, es una conducta de mayor complejidad, que está ya alineada con un escenario que eventualmente puede suponer un presunto delito ante otras legislaciones que amparan derechos humanos, ¿no? Infancia, adolescencia, el código del menor y que eventualmente puede implicar, y que así está establecido, implica a otros actores, otras entidades, a otros escenarios diferentes a los de la escuela como tal. Por eso esto es importante reconocer que es todo un engranaje que hay que saber leer y que hay que saber reconocer en su complejidad. De hecho, existe un sistema unificado, ¿sí? Un sistema unificado para poder reportar las circunstancias de los conflictos escolares o la convivencia escolar, que es el SIUSE. De hecho, hay uno, es obligatorio por la ley que las conductas tipo 2 o las conductas tipificadas tipo 3 se reporten al sistema de información unificado de la convivencia escolar SIUSE, porque desde allí se retroalimenta no solamente los datos institucionales para hacer una observación del fenómeno de convivencia escolar, sino que también eso permite garantizar una base, ¿sí? Una línea de trabajo frente al mejoramiento del sistema. Pero esto tiene una mayor pretensión y allá nos falta llegar. Realmente hay que ser muy honestos. Se han implementado muy buenos procesos. Hay algunas instituciones o ciudades y municipios que tienen muy bien establecidos estos procesos, pero hay otros que no. Desafortunadamente son, por lo general, las ciudades más periféricas o las capitales más periféricas o las escuelas rurales, ¿no? Pero hay que seguir esforzándose. Pero este esfuerzo no es solamente del docente y en eso yo quiero ser muy enfático. El docente no es el eje fundamental de la prevención de las violencias. Somos todos, directivos, los mismos dirigentes municipales que están obviamente comprometidos con el tema de la educación. O sea, todos tenemos que gestionar y viabilizar no solamente de nuestra acción pedagógica, sino también de nuestra acción de liderazgo a nivel político. Ahí tenemos que todos, y también como padres, también como ciudadanos, tenemos que comprometer y poner lo que nos corresponde en nuestros cuerpos. Tenemos que llegar a pensar que este sistema impacte el escenario de la construcción de paz, o de paces llaman algunos en algunas regiones, ¿no? De paz, pensando en de una justicia integral, ¿no? Que ese es un gran reto. O sea, ya nos falta todavía quizás conquistar todavía más peldaños hacia allá, ¿no? Porque lo que se esperaría es que este sistema garantice esto que se ha denominado una garantía para las víctimas, porque no vayamos a decir otra cosa diferente o mentiras, ¿no? Aquí hay que pensar en las víctimas. La mayor parte de los programas de prevención piensan en las víctimas. Obviamente no hay que dejar abandonado al agresor, porque el agresor no es un agresor por motivación propia, es porque detrás de él existen todas unas dinámicas sociales que lo han llevado precisamente a entender que ese es un rol que puede utilizar, pero detrás de esto hay que pensar primero en las víctimas, y a esas víctimas hay que no repetirles esa condición, ¿sí? Es muy desafortunado que muchos padres de familia decidan sacar a sus hijos de las escuelas porque son víctimas de bullying y porque las instituciones no actúan. Eso es lamentable, ¿sí? Ahí está pasando algo, ¿sí? Segundo, hay que garantizar la restauración de derechos. Es bien complejo esto. Hay que restaurar esa dignidad de esas personas que han sido sometidas injustamente al rol de víctimas. Y un tercer escenario, hay que repararlos. Y ahí hay diferentes retos en el tema de justicia restaurativa y creo que allí tendremos que todavía seguir esforzándonos muchísimo.
Esto tiene que llevar a hacer un seguimiento del proceso. Yo creo que las instituciones debemos comprometernos día a día con retroalimentar este proceso y hacer los ajustes que correspondan, ¿no? Por ejemplo, trabajar con padres de familia siempre va a ser un reto inmenso. ¿Sí? Trabajar en la formación y actualización de los docentes siempre es un reto inmenso porque, no digamos mentiras, hay profesores que no les interesa este tema. Hay profesores que ya están en otras dinámicas en su edad, en su prejubilación, no les interesa. Pues no, hay que intentar comprometer hasta el último día del ejercicio docente el trabajo hacia la prevención de las violencias. Ahí tenemos que buscar maneras, hay que buscar formas y son muy particulares. Esto hace parte de las culturas locales institucionales, ¿sí? Porque no podemos entender que una manera que funciona en una escuela pueda funcionar en otra. No, hay diferentes formas en diferentes dinámicas sociales y culturales de las instituciones. Y finalmente, esto tiene que llevar a hacer una observación crítica propositiva de cómo está funcionando, ¿no? De hecho, yo hago parte de un comité de política pública por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos y ya nos hemos dado cuenta que hay que actualizar muchas cosas, hay que sacar complementariedad a la ley, hay que empezar a hacer algunos ajustes. Y frente a eso ya hemos sacado algunos protocolos. Miren, aquí yo en este QR les comparto el último protocolo que hemos sacado desde ese comité comité permanente de política pública en convivencia escolar, que asesoramos al Ministerio de Educación en muchos de los procesos que está haciendo, sobre todo en el tema de competencias socioemocionales, ciudadanía y ciberciudadanía. Y ahí ustedes pueden encontrar algunas claves. Ese es un protocolo para la prevención de las violencias en el Internet, en las redes sociales, lo que denominamos el cyberbullying o las ciberviolencias. Entonces, por favor, darle una revisadita, quizás puedan encontrar algunos escenarios que puedan ir surtiendo algún apoyo o alguna reflexión oportuna para ustedes. En esencia, ante un caso particular de acoso, ciberacoso, pues hay que actuar activando las rutas en el entendido de que yo tengo que hacer mi parte, pero no soy el responsable completo de un proceso. Eventualmente puedo ser responsable de una conducta tipificada en un manejo de un conflicto. Y muchos profesores les gusta formarse en temas de mediación, pero hay acciones que sobrepasan mi competencia como docente. Entonces, vale la pena que tengamos un sistema institucional y municipal que nos permita actuar en lo que corresponde desde mi responsabilidad y que se encargue de los demás procesos, porque este es un proceso que no debe parar. Hay que activar la ruta, hay que manejar muy bien el tema de la tipificación de las conductas de convivencia, hay que reportar ante el comité escolar, hay que dejar registro, el comité tiene que reportar la conducta 2 tipo 3 al SIUSE, al Sistema de Información Unificada de Convivencia Escolar. En el caso de ciberacoso, ojo con esto, hay que recoger evidencias, hay que grabar los chats, hay que dar fotos, hay que abrir los reportes y también hay que resguardar a la persona que está siendo sometido a eso, ¿no? Hoy en día hay muchos fenómenos de ciberviolencia, quisiera tener tiempo para contarles todo lo que sucede allí, pero por ejemplo, hay muchos escenarios que nos están exigiendo a los profesores aprender mucho sobre lo que es la ciberconvivencia, ¿no? Hay muchos fenómenos como la hiperstición, hay muchos fenómenos como las ciberconductas del flaming, del funeo que llaman, del trolling. Hay muchos escenarios de ciberviolencias que los podemos encontrar a diario. Por ejemplo, el fenómeno de las confesiones, en toda parte confesiones. ¿Y qué hacer frente a eso? No se sabe qué hacer. Ahí lo primero que hay que hacer es educarnos frente a ¿por qué sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Y cómo podemos como docentes ayudar a que los estudiantes puedan eventualmente protegerse de ese tipo de ataques. Entonces, es clave que lo tengamos en cuenta. Y aquí existe también, digamos, en este QR, la posibilidad de hacer la denuncia anónima. Cualquier ciudadano puede o padre de familia que eventualmente conozca algún caso, puede eventualmente reportar ante este sistema de manera anónima la denuncia, pero bueno, entre comillas anónima, porque hay que tener obviamente claridad, hay que tener respaldo y hay que tener también un cierto nivel de pruebas para poder facilitar a que las instituciones o la Secretaría de Educación pueda desplegar las investigaciones. Se pueden dar cuenta, esto es un tema de corresponsabilidad. Hay situaciones que a veces exceden la comprensión del fenómeno de la violencia, porque esta violencia no es solita, no es transparente, está complejizada con otros matices.
Entonces ahí podemos apelar a la línea 141 del ICBF, a la página teprotejo.org, o podemos hablar con la fiscalía para que nos den ciertas luces. Bueno, ya hay muchísima información que podemos nosotros aprovechar. Bueno, en general, yo con esta conversación les quiero dejar este gran reto. Es que desde nuestras acciones particulares, desde nuestra acción pedagógica, desde nuestras acciones como padres, desde nuestras acciones como líderes sociales, como ciudadanos, podamos ayudar a tejer redes. Aquí la clave es que todos tejamos esa red, porque como bien lo dice este viejo adagio, si las arañas unieran sus redes, atraparían elefantes, y ese gran elefante que tenemos que trabajar y atrapar es la violencia y la prevención de la misma, ¿de acuerdo? Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo nuevamente, aquí está mi QR de página de investigador, ahí van a encontrar mucha más información que eventualmente puede ayudarles a seguir indagando y formándose en este tema tan importante. Un abrazo y muchas gracias y muy amables por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por esta enriquecedora conferencia, un tema que indudablemente tenemos que lidiar a diario en las instituciones educativas sobre todo. En este momento vamos a abrir un espacio para las preguntas, bueno, un espacio pequeño para algunas preguntas que ya Ruby las tiene allí en lista, o quien las vaya a hacer directamente, por favor, levantar la mano. Entonces, por favor, damos este espacio para que el doctor Mauricio nos pueda realimentar directamente. Muchas gracias. Bueno, una pregunta de Jacqueline, pues hace un comentario como que generalmente los directivos, que son como las cabezas de las instituciones, no asisten a estas capacitaciones. Y lo que el doctor les decía ahí es, entonces, doctor, y ahí van a seguir dejándonos las preguntas. Bueno, con respecto al comentario, quiero manifestarle a la persona que hizo este comentario que esta invitación es abierta, incluso estamos invitando a docentes y directivos docentes de nuestras instituciones educativas privadas en Bucaramanga, porque consideramos que este tema es de todos y todos debemos abordarlo de la manera correcta. Sin embargo, estas grabaciones de las conferencias de esta serie de webinar, ustedes las encuentran dispuestas posteriormente en el canal de YouTube de la Secretaría de Educación. Ana Rubia, ¿hay alguna pregunta directa? ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Puede abrir el micrófono? La persona que está levantando la mano. Felicitan al doctor por su excelente tema y sí, como es muy verídico, se nota que la persona que estaba levantando la mano puede abrir su micrófono. Aún no registramos preguntas, Doc. Listo. Bueno, entonces yo quiero agradecer inmensamente al doctor Mauricio por haber pues atendido esta convocatoria y esta invitación que nosotros le quisimos hacer, teniendo en cuenta pues su experiencia, su conocimiento y por supuesto su formación profesional. Le damos un agradecimiento total porque este tema es inminente en este momento. Le agradecemos su tiempo, su conocimiento y su compromiso con la educación. También le damos las gracias a todos los asistentes por su participación en esta web conference. Recordamos que este espacio cuenta con certificación de asistencia y los invitamos a estar atentos a nuestras próximas jornadas de formación. También les indicamos y les reiteramos que estas sesiones son de formación complementaria, no son obligatorias, pero qué bien que ustedes estén comprometidos con su profesión, pero más que con su profesión, con su vocación. Y deseamos que todo lo aprendido hoy se convierta en una herramienta valiosa para fortalecer la convivencia escolar en cada una de las instituciones educativas en las cuales ustedes tienen un gran rol, porque de eso se trata, de orientar, de mediar y de poder lograr que los estudiantes, tanto como los docentes y directivos, toda la comunidad educativa, sean felices, que es nuestro propósito.
Entonces, les agradezco nuevamente y espero que tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Muchas Joana gracias. Un tiene, abrazo para todos. Joana, no Joana sé si tiene no una se le... pregunta, se Sí. decidió. Ah, bueno, Sí, escuchemos. muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a este tipo de formaciones con personal muy, muy capacitado. Muchas gracias, doctor Mauricio. Mi pregunta tiene que ver con, como bien decías, el avance que hemos tenido en la articulación interinstitucional para la salvaguardia de los menores, el ejercicio de la retroalimentación del CIUSE y de las otras entidades como el bienestar familiar. Hoy por hoy en temas de salud mental con ISNOR, San Camilo, con incluso la Fiscalía, ¿cómo nosotros poder reaccionar? Porque nosotros notificamos y ahí queda, y por más de que uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dicen? ¿Qué acciones? Queda ahí como en latente y uno con los niños todos los días como sin saber cómo reaccionar, porque más allá de la notificación, lo que decías del tema de la vocación es real, uno los quiere proteger, cuidar, y eso a mí me inquieta porque pues yo he activado rutas en donde ya, no, ya tranquila, nosotros nos encargamos, pero la verdad uno ve que el niño sigue en temas de abandono, en temas de exposición de riesgo, así que esa parte me preocupa un poco y es si nuestra articulación con las otras entidades solamente recae en activar la ruta y ya y soltar los casos, cuando el problema sigue latente, ¿qué otra alternativa podríamos tener? Pues esa es una pregunta. Y la otra, el tema de los padres de familia, que finalmente cada uno quiere imponer su propia sanción y prácticamente si no echan al otro niño, si no descabezan al otro niño, si no descabezan al otro papá, vienen y se imponen, se vuelven violentos, agresivos. ¿Cómo trabajar también en temas de regulación de emociones y violencias generadas por los mismos padres de familia ante pues una ley pues que sí protege a los menores y no podemos nosotros emitir casi que sanciones que los otros papás quisieran imponer, ¿no? No, a esa parte siento yo que en la medida que pasa el tiempo se va volviendo cada vez más preocupante porque los papás son los que generan las violencias. Entonces, no sé, ¿qué recomendación nos darías para también regular esas sanciones, ya yo diría, con los padres de familia? Esas serían mis preguntas. Gracias, doctor. Joana, muchas gracias por las preguntas, muy complejas, por cierto, ¿no? Yo quiero poner primero el acento en que cada institución es diferente, cada cultura ciudadana es diferente, cada región de nuestra Colombia tiene sus particularidades, ¿no? Pero eventualmente este sistema nos permite unificar, como bien lo dije, acciones, pretensiones y voluntades. Aquí es importante, por ejemplo, destacar que el sistema tiene que funcionar desde un ejercicio de responsabilidad compartida, eventualmente también con la posibilidad de hacer un seguimiento o un control social de ese sistema. Yo siempre, por ejemplo, a las escuelas les digo, hay que aprovechar al máximo la figura de líderes escolares o de personeritos escolares, hay que aprovechar al máximo la figura de los orientadores o de los profesores que comparten o lideran áreas que tienen que ver precisamente con este tema de las convivencias a nivel de la escuela. La misma institución, de la mano de sus directivos y de sus coordinadores, tiene que poner en el centro, en el centro de su proyecto educativo institucional, el escenario de las convivencias, el bienestar y la prevención de las violencias, porque yo creo que una de las primeras rupturas que hay que hacer es que esto, hay que entenderlo como un eje estructural, no como algo complementario o como un remiendo que a veces viene o a rellenar vacíos que a veces viene y que se denominan típicamente las cátedras que van llegando, ¿no? Eso tiene que estar en el centro del ejercicio de la construcción de una identidad institucional. Por eso siempre se invita a revisar esos proyectos educativos, se invita a actualizar constantemente esos manuales de convivencia, porque este tema tiene que ir metiéndose cada día más en el ejercicio de la estructura del desarrollo de las políticas institucionales. Por ejemplo, cuando uno plantea o reporta un caso como profesor, tiene que entender que ese caso no termina allí, en el solo reporte. Hay que hacer un seguimiento y una retroalimentación que te permita como docente, por ejemplo, transformar tus diálogos con tus estudiantes, ¿sí? Que te permita transformar tus prácticas pedagógicas. Si un docente es capaz de hacer que ese reporte, si genere ciertos elementos de aprendizaje para su desempeño, ahí estamos efectivamente poniendo en un ejercicio más dinámico
rutas. Ni qué decir, obviamente, del compromiso que tiene que existir por los comités de convivencia escolares y los comités de convivencia municipales, porque no se trata solamente de recibir casos y sacar casos o sacar reportes y hacer solamente el seguimiento, que se tarda muchísimo, por cierto, que también se trata de hacer pedagogía desde allí, leer el contexto y pensar qué necesitamos ofrecerle a nuestros educadores, a nuestros profesores, como herramienta para poder retroalimentar su excelente labor frente a la docencia, frente a la formación y frente a la convivencia, porque esto se trata de retroalimentar constantemente hacia atrás lo que se va viviendo como experiencia de convivencia. O sea, el sistema no está diseñado para hacer un ejercicio netamente punitivo, ¿no? Si fuera así, para eso está la ley y para eso está la policía de menores, ¿no? Este sistema está establecido principalmente para hacer un ejercicio de retroalimentación pedagógica. Y allí tiene que haber un compromiso fuerte de las alcaldías, de las secretarías, porque no se trata solamente de mandar profesionales para que se encarguen de eso, ¿no? Se trata de hacer también una formación en interacción y en reciprocidad. Esto es muy importante, ¿no? Eso es, hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso yo siempre destaco y felicito a esas secretarías que están no solamente preocupadas por brindar conferencias o generar cursos, sino que están preocupadas por ir a las escuelas, sentir y vivir las necesidades, untarse, entre comillas, y perdón la expresión, untarse de ese drama humano que los docentes vivimos día a día y entre todos construir desde una perspectiva dialógica, participativa, no de poder vertical, acciones que mejoren las dinámicas de convivencia, ¿no? Obviamente, esto no se hace sin recursos, esto hay que meterle también recursos. Y si una alcaldía, una secretaría está comprometida con este tema, también va a gestionar y meter recursos. Eso es muy importante. Yo trabajo hace más de 20 años en una universidad pública, soy profesor titular de la pública y sé que esto hay que hacerlo con las uñas en lo público, pero también hay que buscar los recursos y hay que unir esfuerzos con las diferentes secretarías y los diferentes departamentos para que esto funcione. Si no, no funcionará. O sea, la responsabilidad no es solamente del docente. Y con respecto a la pregunta de los padres de familia, este es un riesgo, es un reto mayúsculo, ¿sí? Sobre todo porque es un tema que pasa fundamentalmente por la sociedad en la cual estamos viviendo. ¿Sí? La sociedad que estamos viviendo no nos está ayudando muchísimo a prevenir la violencia, ¿no? ¿Cuál es la figura de felicidad que se vende en las redes sociales? ¿Cuál es la figura de éxito que se vende en las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la noción de proyecto de vida que está vendiendo la sociedad y más directamente a través de las redes sociales? Es una figura colectiva, no es una figura de construcción social a nivel social colectivo, no, es una figura social individualizada, en donde primero estoy yo, segundo estoy yo, y si me va bien a mí, perfecto, si le va mal al otro no me interesa porque no es conmigo. Eso es un riesgo. Y eventualmente allí los padres de familia replican esa dinámica. Entonces piden expulsión, piden sanción, son jueces, juzgadores, porque obviamente su hijo es la persona que no ha cometido falta. Entonces allí necesitamos también educarnos como ciudadanos y educarnos como padres. Tenemos que entender que eventualmente también podemos construirnos como buenos padres, entre comillas buenos, con la interacción con la escuela, con la interacción con la sociedad. Pero ahí hay un reto mayúsculo. Eso ya es un tema más de política social, es un tema más de proyecto social colectivo. Y creo que allí quizás el acento no solamente está en la Secretaría de Educación, sino en otro tipo de secretarías y en otras miradas más de desarrollo global. Pero bueno, ahí dejo algunas reflexiones que espero puedan ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Muchas gracias a Joana también por las preguntas que realizaron. Y yo considero que con respecto a esa pregunta que hace de los padres de familia que quieren imponer sus propias sanciones, cómo actuar, yo creo que aquí no nos queda más sino que entrar también a hacer formación a los padres de familia. Y por eso, desde la Secretaría de Educación, nosotros creemos firmemente en esos aspectos y los hemos convocado a diferentes escuelas de padres que, por supuesto, deben estar reforzadas en cada una de las instituciones educativas y pues actualmente nosotros sí contamos con un convenio pactado con Red Papás, que es un aliado muy significativo en este espacio y que nos puede ayudar con estas tareas. Pero indiscutiblemente aquí nos tenemos que formar todos porque esto es una tarea de todos, como lo decía el doctor Mauricio. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente espacio. Feliz día. Un abrazo para todos. Buen día. Gracias.
Esto, por último, el doctor sí dice que puede, la presentación se puede compartir. Se encuentra en el chat. Claro, el doctor nos autoriza. Las diapositivas, registrarse para posteriormente hacer el envío. Muchísimas Sí, sí. gracias, muy Muchas amable. gracias. Con mucho gusto, yo las comparto. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Que esté muy bien.